¿Ahora sí? Me lo dejé en el chat por si acaso. Eso. Y vamos a comenzar hoy día. Primero que todo, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta con respecto al tema de tareas que vimos la semana pasada, la definición de tareas o algo así? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Algo que haya surgido durante este transcurso de tiempo y que ustedes no hayan, y que crean un poquito ustedes que no haya quedado tan claro? ¿No? Bueno, de todas maneras vamos a hacer una pequeña Yo, articulación. profe, Paloma, sí, pero es una duda como, de ¿existencial? algo que decía en el PPT, no, que decía en el PPT, que había un cuadro comparativo entre tarea motriz y actividad, y en tarea motriz decía, indica lo que hay que hacer, es decir, la actividad que se hace, y ahí me confundí, no, si me lo Ya, podría voy. explicar. Pero claro que sí. Cuando hablamos de actividad, fundamentalmente, es cómo el estudiante responde a la tarea, a la acción, ¿ya? Y por tanto la actividad se posiciona fundamentalmente de lo que hace el estudiante, de la acción, de la conducta que evidencia el estudiante durante la clase. Eso es lo primero. Y por tanto, la tarea va a demandar una actividad de un estudiante. Ahí son precisiones en el lenguaje muy, muy, muy finas, pero va a precisar que el estudiante haga una acción, ¿ya? ¿Dónde está la gran diferencia? Que la tarea fundamentalmente está vinculada a, pueden ser tres tipos de tarea principalmente. Una, la tarea que es prescrita, que es oficial, que es lo que usted indica que haga el estudiante, ¿ya? Posteriormente tenemos una tarea que es redefinida, y esa tarea redefinida puede ser modificada a partir de las condiciones, y por tanto, lo primero que se prescribió se cambió en función de esta nueva redefinición. Y ahí encontramos un poco la lógica de las variantes. Uno siempre está acostumbrado a decir, bueno, pero propongo una variante. La variante, en términos de la modificación de la condición, está en función de la redefinición. Y una tarea redefinida puede ser redefinida o por el profesor en función de la acción de los estudiantes, o incluso redefinida por el estudiante mismo. ¿Ya? Eso primero que todo. Y luego también puede haber una tarea autogenerada, es decir, el estudiante puede generar su propia tarea, con algún objetivo y algunas condiciones que usted puede implicar. Y eso está en la lógica también de cómo la tarea va a estar implicada o en uno de sus componentes, que es la implicación o la mayor implicancia que tenga o no el estudiante en la realización de la tarea. Hablábamos también que la tarea tiene tres componentes, uno que es objetivo motriz y otro que son las condiciones. Y dentro de las condiciones teníamos tipos de condiciones. Una condición que es bioinformacional, que está vinculada a todas aquellas condiciones del espacio y del tiempo que te pueden generar mayor o menor incertidumbre, es decir, la posibilidad o el conocimiento que tengas de desarrollo de la tarea, las cosas imprevistas que van surgiendo. Y luego tenemos las condiciones del entorno, teníamos también las condiciones biomecánicas, y que estaban vinculadas a todos aquellos elementos externos que van a modificar el movimiento o la acción de un participante, de un estudiante en este caso. Cuando hablábamos, por ejemplo, creo que yo daba el ejemplo en el paralelo anterior, pero si usted quiere, la tarea es realizar salida baja con una fase de aceleración de 15 metros en la carrera, pero por ABC motivo, en la recta de la pista usted está en contra del viento, y eso te impide, ¿cierto? Te impide a lo mejor levantarte los primeros 10-15 metros en esta fase de aceleración, y la postura del tronco se modifica por el viento, usted podría cambiar incluso la dirección en la cual va a ser la aceleración, porque se está modificando la acción de la tarea, ¿ya? La acción que está asociada a la tarea. Eso uno. Y además señalamos también que la tarea tiene condiciones, otro tipo de condiciones que están vinculadas a lo que debe hacer, lo que no debe hacer el estudiante en términos de procedimiento y de realización. Y por tanto, la tarea tiene todos estos componentes. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Ha quedado claro? Luego también señalábamos que la tarea está vinculada, o tenemos tipos de tareas, en función de, no tipos de tarea, perdón, tenemos tipos de objetivos que son parte de la tarea. Tenemos un objetivo que es explícito, un objetivo motriz que es explícito, cuando usted va a comprobar en la acción lo que hace o no hace el estudiante.
la tarea, por ejemplo, es realizar 10 abdominales en 15 segundos. Yo como profesor me coloco al lado del estudiante y verifico el cumplimiento de esa tarea. Y por otro lado tenemos también objetivos implícitos, aquellos elementos están más bien, o la acción, la acción está más bien vinculada a la libertad que tiene el estudiante para ejecutarla sin una mirada externa de verificación del cumplimiento de la tarea. Eso en términos de tarea. Y la actividad, por tanto, señalamos que la actividad está sujeta a la realización del propio estudiante, ¿ya? Y por tanto, en la actividad diferenciamos dos momentos. Una actividad que es interna, que está vinculada a todos los procesos que son cognitivos del estudiante para poder realizar una acción. Cuando yo le digo a Florencia, que la tengo en pantalla, Florencia, límese las uñas, por ejemplo, estoy en una tarea, no es motriz, pero límese las uñas, de la mano izquierda. Entonces, lo primero que va a hacer Florencia, inicialmente va a haber un proceso cognitivo, va a decidir con qué elemento se va a limar las uñas, con qué va a calcular la distancia y el tiempo entre la mano derecha y las uñas de la mano izquierda, y todos esos elementos, la toma de decisiones, son procesos internos, cognitivos internos. Cuando lo hablamos desde el punto de vista motriz, y yo le digo a Sofía y a Paula, Sofía y Paula van a realizar, la tarea es realizar 10 pases seguidos, y se van a desplazándose durante 10 metros para lanzar el balón dentro del aro, que está marcado a 10 metros del arco, o a 10 metros del arco en perpendicular al arco, en esa línea, usted podría señalar lo siguiente. Primero van a calcular la acción, el tiempo y el espacio para poder desplazarse. Luego van a calcular la fuerza que le van a dar al móvil para que Sofía o Paula puedan recibir y lanzar el implemento. Todos esos procesos antes de la acción son procesos cognitivos que se van realizando. Y luego hay un proceso que es de la actividad externa. Cuando Florencia se lima las uñas, es la actividad, la acción, el comportamiento que yo veo. Y cuando Paula y Sofía ejecutan lanzamientos, se desplazan y luego lanzan al arco, efectivamente también hay un proceso de realización externa, de comportamiento, que es lo que nosotros vemos. Y por tanto, por eso la actividad está asociada a lo que hace el estudiante. ¿Me expliqué bien? Profe, yo tenía una duda con eso de que dice analíticas globales y mixtas. Como no entendí muy bien a qué se refería cada una. Ya. Cuando veamos las estrategias didácticas, nos vamos a dar cuenta que los movimientos humanos, en definitiva, una habilidad, una destreza, un movimiento culturalmente construido como son las técnicas, se pueden enseñar de distintas formas. Una forma que generalmente es muy tradicional y está asociada a la complejidad técnica de una habilidad o la complejidad de una habilidad, está vinculada a las estrategias que son analíticas, ¿ya? Lo analítico, por tanto, implica que usted va a resolver esa tarea o va a enseñar esa tarea de manera parcelada, por partes, ¿ya? Por eso cuando yo les preguntaba la semana pasada, ¿cómo van o cómo enseñaron o cómo aprendieron a enseñar el salto largo? Y llegamos a la conclusión de que primero se enseña por las formas de caer, por aprender a caer, luego la fase de vuelo, luego batida, vuelo, y luego la carrera, y luego enlace, carrera, batida. Parcelamos todo ese gesto, todo ese gran movimiento en partes. Y por tanto, cuando hacemos ese análisis, yo te podría decir, bueno, ahora entonces, Florencia, si sabemos que el salto largo se enseña fundamentalmente a partir de que el niño aprenda a caer, usted diseña entonces una serie de tareas que le permitan al niño enseñar a caer, ¿ya? Y ahí, con el concepto de tarea motriz, hablábamos incluso de que podemos tener tareas de baja organización y de alta organización. En este caso, para aprender a caer, yo sé que es una tarea de alta organización porque sé que incluso la caída desde un rechazo a pies juntos, llevar los talones adelante, ¿cierto? Para caer, empujar con el talón, caer con los talones adelante y llevar el cuerpo hacia adelante, sé que tiene un principio y un final. Y por tanto, incluso yo podría enseñar sus partes con una tarea que me permita visualizar ese encadenamiento de la acción. ¿Ya? Y por tanto hablábamos de que efectivamente para este tipo de estrategias se pueden ocupar, hay que hacer un análisis de tarea. Y luego visualizamos también que existen las estrategias para enseñar un movimiento de manera global, ¿ya? O sintética.
de manera resumida. Y esos elementos implican también tareas, seguramente, de baja organización, donde no sabemos un inicio y un fin determinado porque hay una alta incertidumbre con respecto al desarrollo de cómo pueda realizar el estudiante. Por tanto, el concepto de tarea motriz también está, ahí lo vinculamos con el concepto de diseño de tareas, ¿ya? Con el diseño de tareas y en función de la selección de la estrategia. No sé, Florencia, si me expliqué bien. Sí, sí, entendí. ¿Y el mixto sería entonces como una tarea que contiene ambos o varias tareas como... Sí, pueden ser subtareas o tareas subordinadas que me permitan trabajar primero la enseñanza de un movimiento de manera analítica y luego de manera global. Vuelvo Ah, al ya. caso del salto largo. Yo te podría decir, bueno, si sabemos que las dos primeras fases, que es una fase de rechazo, caída, para aprender a caer, y luego tengo una fase de vuelo, primero trabajo la caída de manera analítica. Rechazo, salto, caída, pum, listo. Aunque esa tarea también es muy global, se podría enseñar de manera global, pero lo estamos haciendo analítico en la generalidad del salto. Y luego te digo, bueno, Florencia, ahora nos vamos a ir directamente a la fase de vuelo. Entonces, la fase de vuelo, yo te podría decir, bueno, corro en la pista, al silbato, pum, rechazo, llevo arriba, pecho arriba, y hago la técnica en extensión o colgado, pum, y caigo y sigo corriendo. Sigo corriendo, trote, pum, arriba. Lo estoy analizando. Y luego ahora, Florencia, te digo, bueno, Florencia, vamos a hacer una tarea que te permita articular la fase de vuelo-caída. Por tanto, propongo una carrera de desplazamiento de 5 metros, un cajón, donde venga, donde corra, corro, pum, rechazo en el cajón, ¿cierto? Hago la posición de tandem, pum, arriba, me cuelgo, posición de técnica colgado, ¿cierto? Me cuelgo arriba, hago la fase de vuelo y luego preparo la caída. Por tanto, ya junté dos fases. ¿Y ahí qué hago? Hago una tarea que sea mucho más global, de baja organización. O incluso le podría dar modificación y podría ser de alta organización, pero con una estrategia analítico-sintético, ¿ya? En la combinación. No sé si me expliqué bien. Ya sí, sí me quedó claro. Gracias, profe. Lo que implica Ahora, esto, Sofía, que para mí el mixto es súper interesante y s- como que puede servir mucho para eh, el descubrimiento guiado o ese tipo de estrategias en el que yo primero les presento la tarea global y las mismas estudiantes van quizás identificando las fases desde la experiencia del hacerlo y después ya sí se va haciendo parceladamente de una forma más analítica, pero que ellos mismos vayan descubriendo cuáles son las fases a medida que lo van haciendo. Eso también lo encuentro como interesante de hacerlo mixto. ¿sí? Y eso va a implicar, muchachos, profesores y profesoras, cómo ustedes van articulando ahora un diseño de tarea con un tipo de estrategia en la práctica que les permita a ustedes enseñar un gesto en particular. Por tanto, de esa manera vamos englobando todo y vamos articulando todos estos elementos. Hoy día, en definitiva, para ir vinculando ya con lo que nos convoca el día de hoy, voy a pasar un aviso para que Alan Cerón no se me enoje y no me tire las orejas después, de nuevo, como la semana pasada. Pero yo con el afán de molestar a Alan, esta presentación que vamos a ver hoy día tampoco está en el aula, es nueva. No, ya estoy con tragedia ya. Ya Estoy que está me con mato. tragedia. Estoy que me mato. Ya estoy en segundo piso, profe, así que si no me Normalicen ve esto, después. normalicen esto. Ya, no, pero ya está en el aula ya, Alan, ¿ya? Entonces, hoy día lo que vamos a ver un poco es, primero, de establecer aquella diferencia entre clase, sesión, lección, y vamos a ver momentos de clase y luego vamos a terminar con algunos elementos organizativos que nos van a permitir llevar adelante, implementar y diseñar e implementar una clase que nos permita favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Con esto ya finalizamos la primera unidad y ya a partir del jueves empezamos a trabajar en la misma dinámica que trabajamos el primer semestre, el paralelo, los estudiantes que estuvieron conmigo en el paralelo, es decir, con pequeños grupos por salas, para empezar a revisar y empezar a abordar ya el diseño de clases. Según el sílabus, me parece que estamos esta semana y la próxima con ese tipo de trabajo. Por tanto, lo que yo les puedo decir es que, al igual que el semestre pasado, no es obligación que se conecten. Nosotros vamos a estar conectados para poder ayudar a los subgrupos, pero usted podría avanzar de manera individual y puede ver si se conecta esta semana o la siguiente, ¿ya? La idea es que podamos trabajar de esa forma. ¿Les parece?
me hacen dedito para arriba en los cuadritos, o a viva o en imagen. Muy bien. Vamos a comenzar. Que comiencen los juegos. Ahí está. Ya. Y por tanto, cuando hablamos de tareas, hoy día vamos a hablar principalmente en cómo disponemos y organizamos estas tareas en un espacio o en un momento determinado del diseño de clase. Lo que vamos a ver ahí es que principalmente hoy día vamos a trabajar en identificar los rasgos esenciales de la clase de educación física y vamos a caracterizar los factores a considerar en la organización de la clase de educación física. Por tanto, la primera diferenciación que vamos a establecer es conceptualmente entre sesión, lección y clase. Con respecto a la sesión, cuando uno se refiere a sesión, se refiere principalmente al tiempo en el que están organizadas una serie de actividades docentes. Por tanto, yo les podría decir hoy día que la sesión de clases está vinculada principalmente, o la didáctica en general, la primera unidad, está articulada en 8 sesiones, ¿ya? Y por tanto está asociado al número, a la parte más cuantitativa del conjunto de clases que vamos a revisar, y se suele utilizar ese lenguaje. Lo que estoy hablando ahora son diferencias mínimas en cuanto a significado, pero luego vamos a comprender por qué hacemos esa diferenciación. Y luego, por otro lado, tengo la lección. Una lección se refiere principalmente a que existe una triada, que es entre el profesor, el estudiante y el contenido que se desarrolla para el logro del objetivo. ¿Qué implica esto? Implica principalmente que existe en este triángulo interacción entre profesor, estudiante y el motivo o el objeto de lo que se aprende. Sin embargo, deja de considerar una serie de elementos que están influyendo constantemente en el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, tenemos la clase como tal, y la clase nos dice, bueno, tenemos los mismos elementos que la lección. Hay un profesor, hay un estudiante, hay un contenido que se enseña para poder lograr el objetivo y esto nos va a permitir que el estudiante aprenda. Sin embargo, nos dice, ojo, la clase es un medio de soporte social entre profesor y estudiantes. Por tanto, inmediatamente incorpora elementos adicionales y diferenciadores a la lección de clase, a la lección. Cuando hablamos de que la clase es un medio de socialización, es un soporte de la socialización, ¿a qué creen que hacemos alusión? Y por tanto, ¿dónde está la diferencia entonces con lección? ¿Quién se lanza a la piscina? ¿Quién se aventura a proponer una respuesta? ¿Paula Sofía Vidal? ¿Será usted? Profe, preguntó la diferencia entre clase y sesión. Entre clase y lección. Lección. ¿Dónde están aquellos elementos que, si ambos comparten un profesor, un estudiante y un contenido que se enseña para el logro del objetivo, ¿dónde están aquellas diferencias? En eso que sale en... tiempo, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¿Escuché una voz? La sesión viene siendo solo el tiempo, mientras que la lección viene siendo el aprendizaje en sí. Perfecto. Oiga, y ya, está bien. Pero la clase, ¿por qué la clase entonces es un soporte de socialización? ¿Qué hace diferenciadora este soporte de socialización con respecto a la lección, si comparten elementos comunes? Hay una respuesta en el chat. Lección, el alumno solo recibe info, la clase se interactúa con el profe y el contenido. Está bien, pero de una u otra Sin manera. interrogación, era una pregunta. Me la dejó como pregunta. Ahí, la tiró para el empate, Ignacio. Muy bien, yo también suelo hacer lo mismo muchas veces. Ya, pero desempatemos. Lo que nos dice es que la clase considera además un ambiente y un clima y un escenario. Por tanto, cuando tenemos la clase, la diferenciación con respecto a estos elementos es que no solamente media el contenido que interfiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el logro del objetivo, sino que también hay otros elementos que están mediando ahí. Como por ejemplo, uno, las características de los estudiantes que van a hacer que el estudiante pueda aprender en mayor o menor medida. Las propias características del profesor, que puede hacer que favorecer o
o ser un obstáculo para el aprendizaje. Y por tanto, estos elementos, la lección está dentro de la clase. No lo vean así como elementos, como una guagua, como una mamushka, ¿cierto? Esas guaguas rusas, ¿no? Que van saliendo elementos uno dentro del otro, no, sino que la clase, la lección y la sesión son elementos que son diferenciadores. Y por tanto, hay sutilezas entre uno y otro. Lo que quiero decir con que hay un soporte de socialización es que en la clase consideramos incluso un clima, y el clima adecuado es parte del desarrollo de la clase. El clima no se considera en la lección. El ambiente, el escenario no se considera en la lección, pero sí el profesor lo considera para favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes cuando hablamos de clase. Y por tanto, permítanme, que con esto me voy a quebrar, un pequeño efecto, es que la clase la concebimos como una unidad ambiental. Hay un ambiente, y ese ambiente, ese contexto dentro de estas 4 paredes de lo físico, que es la clase, en nuestro caso en el patio, también van a haber muchos elementos que están influyendo en el aprendizaje del estudiante y que se consideran en este espacio y soporte de socialización. Que hay una interacción que no solamente está mediada por el contenido, sino que está mediada también por otros factores prioritarios que van a influir en el diseño y en la realización de clases. En práctica inicial, profesora. Sí, antes de, como del ejemplo, que la clase, al ser considerada como una unidad ambiental, también le da más relevancia a los actores del proceso, no así la sesión y la lección. También destaca la interacción de los actores, más allá del contenido y otros elementos. Gracias, profesora. Y por Me tanto, retiro. cuando visualizamos estos elementos, perdónenme, ahí me pasé, cuando visualizamos estos elementos, señalamos también que ¿dónde justificamos la clase como la unidad funcional? La justificamos es que, ¿y por qué es tan importante venir a clase? Independiente de que puedan ver el video o no. Porque la clase, entendiéndola bajo esta lógica, es un momento único y repetible, y además constituye la unidad básica del proceso de enseñanza-aprendizaje, el diseño de la clase. Y cuando hablamos de que es un momento único e irrepetible, es que los comportamientos, los suyos, los míos, los de todos nosotros como actores y actrices del proceso educativo, no son estandarizados, no son homogéneos, no nos vamos a comportar siempre igual, y por tanto hoy día van a surgir algunas interrogantes que seguramente en otro momento de clase no van a surgir. Y desde el punto de vista de las acciones es lo mismo, van a suceder acciones que son de un momento, de un tiempo determinado. Vamos a ver el chat, ¿qué dice el chat? Interacción profesor-alumno, muy bien, Rodrigo. Muy bien, Rodrigo, pero esta interacción también está intencionada y mediada por una serie de factores. Dígame, adelante estudios. Parece que hay un micrófono abierto, pero bueno, se solucionó. Y luego, por otro lado, también, para entender la clase como una unidad ambiental, señalamos, bueno, el profesor interactúa con materiales, con recursos, con los estudiantes, y los dispone y los gestiona, y ahí viene la segunda palabra, y los gestiona en función de favorecer el aprendizaje. Ahora la pregunta para ustedes que ya pasaron por gestión, ya pasaron por marketing, por tanto, ¿cómo definirían gestión? ¿Qué es la gestión para ustedes? ¿Qué implica gestionar? No se peleen, no se amontonen, por favor. ¿Qué es la gestión? ¿Cuándo hablamos de gestión? Organizar, bien, que Esteban. Planificar, ¿qué más? ¿Qué más implica gestionar? Yo creo que es como la mezcla de los factores, o sea, como organizar para llevar a cabo un objetivo que uno se plantea. Ya, perfecto, voy a organizar, voy a organizar para poder lograr un objetivo. ¿Qué más es gestión? Cuando ustedes hacen gestión, ¿qué hacen? Bueno, cuando hablamos de gestión, por tanto, estamos en la lógica de que nosotros como profesores gestionamos. Y la gestión es eso, lo que acaban de decir sus compañeros, movilizar, gestionar, pero además también incluso movilizar recursos
¿Para qué? Para el logro de un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo como profesor y profesora? Que los niños y niñas y jóvenes puedan aprender. Observo las variables del plan, muy bien, y esas variables las voy considerando aquellas propiedades, Javier, ¿cuál y de qué manera pueden influir en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Por tanto, visualizar la clase como una unidad ambiental también consiste en gestionar, organizar y movilizar todos los recursos. Y lo que nosotros hacemos de una u otra manera es gestionar internamente aquellos procesos de nuestros estudiantes. Movilizar, tratar de sacar el mejor partido, ¿cierto?, a sus recursos cognitivos, motrices, emocionales, afectivos para lograr el aprendizaje. Rosita. En pocas palabras, ser más eficiente Pocas y palabras, lo que maximizar. dije fue... Ya no voy a decir nada. Maximizar los recursos en sentido de ser eficiente, po. Eso, me voy a silenciar. No, efectivamente, es buscar el aprendizaje, pero nosotros movilizamos y gestionamos personas, y gestionamos los recursos de las personas. Y por tanto, en ese sentido, hay que considerar todos los recursos y las variables que ustedes señalaban, y movilizarlos, tal como indicaba la profesora Rosita Burleme Aliman, en función del aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, ¿por qué llegamos a esta lógica? Porque efectivamente, considerar la organización de la clase va a implicar fundamentalmente tener una mirada distinta de los momentos de clase. El Mineduc, en el currículo en línea, y está el link, nos propone algunos elementos y nos dice, bueno, la clase en su organización, en sus momentos de clase, ha ido avanzando desde un enfoque tradicional que contempla el calentamiento, la parte principal y la vuelta a la calma, a un enfoque más centrado en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Y por tanto, ese enfoque de la enseñanza y el aprendizaje está centrado en distintos momentos. Por tanto, lo que hacemos acá es hacer una división de momentos con un enfoque tradicional a un enfoque centrado en la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Primero es que en este lado, el lado más lila o morado, no sé qué color es, pero por ahí, indica que tenemos un inicio, un desarrollo y un cierre. Y en esa lógica hay acciones y gestión del profesor y de la profesora que tienen un sentido distinto al que utilizamos en la estructura de clase vinculada al calentamiento, la parte principal y la vuelta a la calma. ¿Cuál era el enfoque? ¿Cuál era el enfoque o cuál es la mirada del enfoque tradicional? Es que la clase de educación física estaba centrada en provocar la activación del organismo para sobreponerse un esfuerzo. Y por tanto, visualizábamos también que la clase estaba mirada bajo qué modelo que vimos el semestre pasado, o qué mirada o qué forma de entender el cuerpo se visualizaba bajo este enfoque más tradicional. Vamos, ¿qué modelo predominaba? En el chat. ¿Qué dijo? En el chat, vamos a ver el chat. ¿Qué dice el chat? Biomédico, muy bien Javier, muy bien Ignacio Castillo, excelente. Excelente, y por tanto la concepción de cuerpo era otra, un cuerpo más higienista en función del rendimiento. Por tanto, la lógica estaba en proponer tareas de enseñanza que pudiesen buscar el rendimiento del organismo, el máximo rendimiento del organismo. ¿Qué dice el chat? Perdón que me demore. Muy bien, Rodrigo, biomédico, excelente. Y por tanto, en aquellos momentos, efectivamente el énfasis de la clase es otra. Y ahora avanzamos un poco a estos momentos de inicio, cierre y final. ¿Qué nos propone un poco estos elementos? Muy bien, eso es Chara, muy bien ahí, estimulando la participación de sus compañeros, muy bien. Profe. Profesora. Destacar también que, además de que actualmente se ha ampliado la visión de la educación física, que estamos como entendiendo que va más allá de lo biomédico, ¿no es cierto? Que paralelo a eso también el currículum ha evolucionado y que ahora no se plantea solamente la transmisión de un contenido, sino que logra un objetivo, pero enfocado a las competencias, al desarrollo de las competencias, y por lo tanto la estructura de la clase también nos debe ofrecer poder desarrollar competencias, y creo que ahí está también como la diferencia en avanzar más allá avanzar de lo tradicional, porque lo tradicional no nos permite, según su estructura, poder desarrollar competencias, sino que solamente una habilidad o una condición más bien. Claro, y ahí avanzamos un poco de la lógica de la mirada tradicional que se tenía de educación física, de la clase de gimnasia, ¿cierto? Donde voy a obtener un cuerpo saludable, un sujeto saludable en función del rendimiento, pero nosotros hoy día, con todo lo que hemos conversado,
Ya sabemos incluso que la clase de educación física y la asignatura como tal se articula en función de estimular distintos dominios del conocimiento, distintos saberes. Cuando hablamos entonces de que la clase ojalá estimule el conocimiento, la habilidad desde el punto de vista del procedimiento y las actitudes, pero además dentro de las habilidades avancemos desde lo motriz, incluso al desarrollo de habilidades cognitivas, estas capacidades cognitivas del pensamiento, de analizar, ejecutar, diferenciar, emitir un juicio, todos esos elementos nos proponen un poco esta otra mirada de la estructura de una clase. ¿Ya? Y en función de eso, hoy día no vendemos a vender, ni tampoco a regalar, pero sí venimos a un poco a entregar algunas propuestas de clase, o unas propuestas de estructuras de clase. Vamos a mostrar dos formas de entender incluso, vuelvo atrás, haciendo un zoom, tal como dice el monito ahí, haciendo un zoom en el inicio, el desarrollo y el cierre. Y a partir de ese zoom vamos a proponer dos momentos, o dos formas de concebir cada uno de estos momentos de clase. En primer lugar, tenemos el inicio de clase, que Pozo en el 2018 nos dice, bueno, ¿qué pasa cuando la clase de educación física debe implicar momentos activos o estrategias activas? ¿Qué implica una estrategia activa? Implica mayor implicancia del estudiante en el aprendizaje. Este modelo o esta clase modelo está visualizada fundamentalmente en utilizar el aprendizaje cooperativo como estrategia para llevar adelante una clase de educación física. Por tanto, Pozo nos dice lo siguiente: en el inicio de clase, el profesor no solamente llega y propone y saluda, sino que además también entrega una serie de elementos como organización del material, el material y recurso que va a utilizar en este primer momento. Eso ya lo sabemos. Pero luego nos dice, ojo, también en este momento el profesor se preocupa de organizar a los estudiantes. ¿En qué manera? Para entregar una instrucción, para comunicar el propósito de la clase. ¿De qué manera lo podemos organizar? En círculo, sentado, semicírculo, cuadrado, uno detrás del otro, distintas formas de organizar que se miraban un poco y que eran momentos de preocupación en la didáctica o en la metodología antigua, ¿cierto? Y por otro lado también este momento clave, ese conocimiento previo es sumamente interesante porque nos permite articular, estar en la lógica del anclaje. Más adelante voy a describir qué es el anclaje como estrategia para el desarrollo de una clase. Y luego te dice, bueno, planteamiento del tema y los objetivos. Lo que nosotros hacemos en clase, en esta didáctica, a pesar de que son clases teóricas, no es azaroso. Plantear un objetivo y cómo lo vamos articulando. Y por otro lado te dice, bueno, un juego de activación o una tarea de activación. Pozo, a diferencia del autor que vamos a ver a continuación, te propone un juego de activación siempre. Blázquez, en tanto, te dice que pueden haber 3 momentos de clase al inicio en el cual la activación puede estar o no estar. ¿Ya? Que no es obligación. Y por otro lado te dice, bajo esta lógica de implicancia activa, te dice, bueno, en el desarrollo de la clase, planteemos también incluso un desafío. El desafío está en la lógica del aprendizaje cooperativo, y luego planteamos las tareas de enseñanza para el aprendizaje cooperativo. Y finalmente, en el cierre de la clase, hacemos una evaluación. ¿Qué nos dice Blázquez? Y este cuadro a mí me parece bastante interesante como resumen, porque nos da un poco la lógica de hacer un zoom incluso mucho más preciso a cada uno de los momentos de clase. ¿Qué nos dice en primer momento? Nos dice, ojo, la clase, en definitiva, el inicio de la clase tiene incluso 2 submomentos. Un momento de acogida, de recepción, de recibimiento de los estudiantes, y un segundo submomento de aplicación del contenido o de revisión del contenido. ¿Qué implica esto? Implica que en el primer momento se genera un clima adecuado. Nuevamente sale el concepto clima adecuado para la clase. Por tanto, cuando visualizamos el marco para la buena enseñanza, visualizamos toda aquella literatura e investigación vinculada a qué hace un buen profesor, o cuando hablamos de un buen profesor o buena profesora, tenemos un elemento en común que es el clima de la clase. Y por otro lado también dice, bueno, tenemos algunos elementos que están vinculados a que en este primer momento de recepción, de acogida del estudiante, vienen el profesor se debe preocupar de motivar a los estudiantes. Pero acá hay una reflexión, Blázquez nos dice en su texto de las competencias en educación física, te dice, ojo, no, el profesor no debe ser un animador de fiesta, no significa que el profesor se ponga una nariz de payaso y que todos se rían y lo pasen muy bien,
¿ya? Sino que más bien es en qué medida logro motivar al estudiante para el aprendizaje, cómo lo dispongo para el aprendizaje. Yo podría ser un plomo, seguramente lo soy, ¿cierto? Pero de una u otra manera la preocupación no está en mi nivel de simpatía, ¿ya? Sino que la motivación está en función de cómo yo te logro motivar a ti, Paula, que estás ahí en clase, para que en un primer momento tú seas una excelente profesora, que te veo ahí en pantalla, ¿ya? Y por tanto, ¿cómo logramos despertar aquellos recursos? Y luego volvemos a la idea de gestión de recursos, ¿cómo logro movilizar tus intereses y tus necesidades para que seas una buena profesora y propiciar también el aprendizaje? Está la lógica de eso. ¿Qué nos plantea también? Nos dice, bueno, vamos a plantear entonces momentos de activación, pero momentos de activación emocional, cognitiva y psicológica para captar la atención del estudiante. ¿Cómo lo capto? ¿Cómo te logro captar para involucrarte llegando a una clase nueva? Bueno, algunas estrategias son, planteemos preguntas. ¿Qué aprendimos la semana pasada? ¿Cuáles son tus intereses con respecto a hoy día? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué te motiva a realizar? ¿Cómo capto la atención? ¿Ya? Y por otro lado te dice, bueno, preguntemos, hagamos preguntas que nos permitan anclar. Y acá viene el concepto de anclaje. ¿Cuál es el concepto de anclaje? Es articular lo último que vi de la sesión, de la clase anterior, perdón, con lo nuevo que voy a ver. Y cómo ese anclaje lo voy a articular con los momentos siguientes de esa misma clase en particular. Es decir, posicionarse en el centro y articular los elementos ya revisados con los que ya voy a revisar. De qué manera articulo esos elementos también va a lograr y va a permitir motivar el aprendizaje de los estudiantes y se encuentran en este momento de acogida, ¿ya? Y por otro lado también luego nos dice, este momento de anclaje, de activación o de acogida puede estar en función de las preguntas, pero también puede estar en función de algunas tareas que yo proponga para anclar como medio, ¿ya? Puede ser una tarea incluso que me permita vincular lo último que vi de la clase anterior y que nos permita también incluso anclar con lo próximo que voy a revisar. Y luego también te dice, bueno, en esta fase vamos a proponer objetivos, los pasos a seguir, qué voy a hacer, cómo nos vamos a organizar. Por tanto, esta fase, que la literatura también indica que ocupa alrededor del 15% del desarrollo de una clase total en tiempo, igual es sumamente importante, es fundamental. Y por otro lado, tengo el momento de desarrollo donde voy a poner en acción nuevos conocimientos. ¿Qué puedo hacer acá? Dice, ¿se puede requerir un calentamiento? Sí, como momento inicial. Puedo requerir o no una tarea de activación y eso va en función de las tareas que usted proponga, del objetivo de la clase y de su propósito. Pero acá ya este autor se abre un poco más y te dice, bueno, puede no existir una primera fase de calentamiento. O otra idea te puede decir, bueno, esta tarea de activación puede estar incluso no vinculada al propósito tradicional que entendemos de calentamiento, que es activar el organismo, porque entendemos también que la clase se visualiza y se contextualiza en un entorno cognitivo, emocional, afectivo. Por tanto, te dice, bueno, podemos proponer tareas que nos permitan incluso establecer un diagnóstico. ¿Cómo yo diagnostico lo que hizo mi estudiante en la clase anterior? También lo puedo articular así. Y por otro lado, también te dice, bueno, podría yo incluso proponer tareas que nos permitan adaptarnos a lo nuevo que vamos a ver hoy día. Un ejemplo claro de esto es, desplácense libremente por el espacio, al ritmo de la música, sintiendo la música. Desplácense por el ritmo del espacio, subiendo, bajando, por todos los implementos que hay en el espacio de realización de la clase. Esos momentos de exploración también están asociados a este momento de activación de la fase inicial de la clase. Por tanto, cuando hablamos de que puede haber un calentamiento o no, eso es totalmente relativo, no es normativo, no es absoluto, y va a depender de cada uno de estos momentos. ¿Escuché ahí algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo carraspié, pero igual Por favor, quería profesora. mencionar algo. Es que el momento inicial y también la transición como hacia el desarrollo, a esta exploración, que hablábamos del diagnóstico, pero creo que también sirve mucho es como un termómetro de lo que va a ser la clase. Entonces, además de motivarlos, estoy viendo cómo están respondiendo a las tareas que se estaban proponiendo y de esa manera quizás seguir con lo que yo he planificado o ver cómo voy a ir modificando en la marcha y flexibilizando la planificación
hecha según cómo yo voy viendo van respondiendo los estudiantes. Entonces también, además de preparar física, cognitiva, motrizmente a los estudiantes, también sirven mucho estas fases para yo como profesora. Sí, y efectivamente estos elementos a considerar nos pueden, incluso bajo mi perspectiva, nos pueden ampliar la mirada de nuestro rol en la clase y visualizar qué tan importante es este primer momento. En el desarrollo, cuando habla de este segundo momento, ya de la parte central de la clase, se refiere al desarrollo de situaciones y de planteamiento de las tareas de enseñanza. Bueno, hay algunas ideas que ustedes ya saben, pero son algunos elementos que ustedes deberían considerar cuando empecemos a diseñar clases. Primero, el nivel de dificultad de la tarea y las posibilidades de aprendizaje que esto trae consigo. Por tanto, el diagnóstico que usted tenga o el conocimiento de su estudiante es fundamental. Y cuando hablamos de las expectativas del aprendizaje o las expectativas de nuestros estudiantes, también va en función de cómo podemos graduar el nivel de dificultad de una tarea en particular. Luego, hablamos de la secuencia de tareas y su progresión y variedad. Hay algunos elementos esenciales que son bastante interesantes acá. Y acá hago la pregunta para todos y todas. Para ustedes, bajo su concepción de enseñanza, ¿qué es más importante? ¿Plantear 10, 15 tareas en una clase o plantear solo 3 tareas en las cuales efectivamente podamos asegurar mayor compromiso motriz para asegurar el aprendizaje? Se las dejo ahí. Si alguien quisiera responder, ideal, así yo también descanso un poquito. Paula me dice las 3. ¿Qué más? A ver. Menos es más. Muy bien, Sofía. Yo también en el último tiempo estoy en la misma lógica que usted. Menos es más. Rosita, ¿algo que señalar? Iba a decir como lo que mencionaba la Sofi antes en el otro paralelo, que siempre terminamos diciendo que depende, po. Depende. Creo que ambas pueden funcionar. ¿De qué depende? Según cómo se mire, ¿todo depende? Sí, po. ¿Eh? No, pero en verdad depende, porque hay muchos elementos que inciden. ¿No? Y efectivamente, pero ¿cuál es la reflexión que yo quiero señalar acá? Es que muchas veces nos ensimismamos en plantear 15, 20 tareas porque entiendo que una clase con mayor tarea o mayor cantidad de tareas es la mejor clase, porque eso va a implicar que mis estudiantes estén mayormente activos. Claro, eso no, po. ¿Ya? Y no necesariamente es eso, ¿ya? Y por tanto, aquellos elementos hay que visualizarlos en función de cuál es el propósito de la Tengo un apoyo en el chat. Sí, estamos viendo, yo igual creo que depende. Muy bien, Javier. Sí, vamos a entrar en clinch y eso a mí me gusta mucho, ¿ya? Ya, tengo 2 apoyos. A ver, ¿qué más? Depende, muy bien, Rodrigo. Ya. Y por tanto, muchachos, esa situación es importante que la vayan reflexionando, aunque también la investigación. Ustedes están en metodología de la investigación, ¿cierto? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? Por tanto, a quien le interese incluso investigar en el área de la didáctica, usted podría preguntar cuáles son las concepciones que tienen los profesores con respecto a el planteamiento de tareas en la clase de educación física. ¿Cómo visualizamos el planteamiento o los momentos de clase de nuestra asignatura? Generalmente la literatura que nos dice que los profesores nobles, 2, 3 años de formación en el contexto educativo, se esmeran por tener un mayor control de todas las variables, y ese mayor control incluso está asociado a plantear una cantidad de tareas para que nuestros estudiantes puedan estar vinculados constantemente a un movimiento, a una acción. Pero eso no necesariamente nos implica, nos asegura el aprendizaje, ¿ya? Y por otro lado también, en el desarrollo de la clase, nos señala y nos dice, bueno, ojo, quizás, voy a hacer un paréntesis, Javier me dice, quizás 10 sea mucha, pero a veces puede plantear unas cuantas tareas más dependiendo de la complejidad y el nivel del estudiante. Efectivamente, y por tanto, cómo voy considerando los otros puntos son esenciales. Imagínense ustedes que también en este punto te dice, bueno, ¿de qué manera voy a visualizar la intensidad de la tarea? ¿En qué términos? En cantidad, en número de repeticiones fundamentalmente y en nivel de dificultad de la tarea. Por tanto, todos aquellos elementos, incluso el tiempo de práctica, nos van a permitir incluso ir visualizando cómo voy organizando y disponiendo estos elementos. También, profe, tiene que ver con cómo está el clima de la clase, porque lo que a nosotros siempre nos dijeron en las mini clases, que cuando el juego está, o la actividad que resulta está súper entretenida y las alumnas y los alumnos están así en su peak máximo,
tengo que cambiar la tarea, porque si no, no van a, después ya se va a quemar esa actividad o esa tarea y la quiero volver a hacer y quiero que mis estudiantes como que la esperen con ganas. Entonces, cuando están así, bacán, cambiarla. Bueno, Obviamente hay momentos en que quizás sea mejor seguir porque la otra no las motiva mucho, pero ahí también hay que ir jugando el número de tareas con la motivación que demuestren los niños y las niñas. sí, y eso va a depender también de qué manera usted va movilizando recursos, cómo gestiona eso. Por eso cuando hablamos de que hay una gestión, efectivamente usted gestiona elementos. Y luego volvemos al punto de la recuperación o vuelta a la calma, que es el cierre, que es un momento que reconocemos todos y que fundamentalmente te dice, bueno, bajemos los niveles de actividad del estudiante, es decir, el nivel de acción que tiene el estudiante en la clase, pero también acá la sugerencia es, ojo, si este es un proceso o este momento implica análisis, discusión, reflexión, eh, favorecer aquellos procesos metacognitivos del estudiante, no nos centremos en la actividad que hizo el estudiante, sino que centrémonos un poco en elementos que son mucho más profundos y que van a permitir estimular la reflexión. Como por ejemplo, no centrarse en preguntarle, bueno, ¿qué fue lo que más te gustó? No, me gustó porque logré hacer 10 vueltas. Esa es la actividad, lo que hizo, el contenido que trató. Pero ahora es cómo adquirió ese contenido, cómo adquirió ese aprendizaje en función de ese contenido que se revisó en clase, cómo logró ese objetivo. Y por tanto ahí está la astucia de los profesores y profesoras para que podamos también incluso articular estos elementos y entender que en todos los momentos de la clase hay procesos de aprendizaje. ¿Ya? Profe, ¿Profesora? solamente aclarar algo que salió en el chat, que Rodrigo planteó la idea de tal vez las mismas tareas con variantes en donde se pueden trabajar otro objetivo, pero ya será el alcance de que en caso de cambiar el objetivo, ya la tarea no es la misma. Claro, y ahí la idea es un poco avanzar en la Solamente modificación recordar. de las condiciones. Mantener el objetivo, pero cambiar la grabación de las condiciones. Por eso la variante está muy asociada a la tarea, en función de cómo la vamos modificando o no. En definitiva, lo que nos dice es que, bueno, para el inicio de la clase, ¿qué esperamos de los estudiantes? ¿Cuál es el sentido de la clase y de los aprendizajes que queremos? Y en definitiva, cómo lograr captar el interés, la motivación de nuestros intereses. Eso se los vamos a plantear como caso para que lo puedan ver, pero tiene que ver un poco con analizar el planteamiento de un caso real con respecto al inicio de una clase. Nuevamente hablamos un poco de los momentos que se destacan en el desarrollo y en el cierre de la clase, pero fundamentalmente para el cierre principalmente quiero señalar es que una de las preguntas podría ser, bueno, ¿para qué te sirve lo que aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Por qué lo aprendiste? ¿Qué fue lo más complejo de este aprendizaje? Creo que esos momentos de reflexión no se deben perder y que muchas veces por cumplir con temas administrativos los pasamos por alto, ¿ya? Y por tanto ahí también implica conocer y establecer bien cuáles son los tiempos disponibles que cada uno de ustedes va a tener en sus determinadas culturas. Ahí un poco a modo de reseña, aquellos elementos que habría que considerar de manera bien general para ustedes también, para que ustedes lo puedan ir ordenando en el momento en que tengan que implementar la enseñanza, es que considerar incluso cuáles fueron los niveles de aprendizaje alcanzados por sus estudiantes. Y eso les va a permitir también generar mayor o menor expectativa, o qué expectativas van a tener ustedes con respecto al planteamiento de tareas. Lo hablábamos anteriormente, el tiempo de realización que tienen disponible para la realización de tareas. Por otro lado, también las prácticas pedagógicas que han sido beneficiosas y por tanto implica que el proceso de enseñanza tiene que ser un proceso reflexivo, ¿ya? No solamente pensando en usted, sino siempre en función de su estudiante. Y por otro lado, también considerar y tener a mano aquellos materiales disponibles para el proceso de aprendizaje. Profesor, por favor, vea el chat. Ya. Ya. O sea, colgándome lo que dice el profe, evidentemente hay cosas que considerar, hay cosas que considerar al momento de diseñar, ¿ya? Pero también, ¿de qué forma podemos ir concretando eso? Y a partir de eso, como formas de concretar, va a salir a la luz el concepto de organización, ¿ya?
y vamos a ir viendo qué es la organización de la clase y qué aspectos a considerar, entendiendo y también relacionándolo con lo que decía el profe al principio, que no hay recetas. Para la organización de la clase tampoco hay una receta, pero sí hay orientaciones que me van a permitir identificar ciertos elementos que yo debo considerar y tener ahí como constantemente en la mente para yo organizar la clase. ¿Ya? Siguiente, por favor. Muchas gracias. Por lo tanto, primero a partir del... ¿Qué cosa, profe? ¿Con efecto o sin efecto? Todavía no, yo lo aviso. Oh. Partir de la base de que este concepto de organización de la clase, si bien se dan todos los momentos, sobre todo quizás el momento inicial donde hay más organización, el beneficio de la organización y el efecto se da mucho más en el momento del desarrollo de la clase. ¿Por qué? Porque la función de organizar ciertos elementos, de estructurar, de disponer condiciones, ya sean materiales, temporales, espaciales, mías o del alumnado, va en función del logro del objetivo de aprendizaje y de facilitar en verdad el proceso completo de enseñanza y aprendizaje. Y este proceso de enseñanza-aprendizaje donde más se da o donde más el estudiante tiene contacto con el aprendizaje en el momento central de la clase, el momento del desarrollo. ¿Por qué? Porque es donde más hay tiempo útil entendiendo en donde el alumno está realizando más actividades, está ejecutando más tareas planteadas, etc. Por lo tanto, si bien la organización comprende todos los momentos de la clase, donde el efecto está más demostrado, donde hay mayor beneficio, donde apunta, es al momento del desarrollo, ¿ya? Siempre el foco debe estar en facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dele, profe, con el podría dar el sonido. Por lo tanto, si la organización es un concepto que viene a determinar en mayor o menor grado facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ser una capacidad, una herramienta que nosotros como docentes debemos dominar. No dominar en el sentido de saber específicamente o detalladamente qué acciones me van a llevar a una organización perfecta, porque yo no, por lo menos no creo en una organización perfecta, pero sí contextualizada. ¿Ya? Por lo tanto, si todas las organizaciones responden a un contexto, todas van a ser distintas y por lo tanto no debe haber un manual o una receta, pero sí, como les decía anteriormente, elementos a considerar, factores que incidan en la organización. Dele, profe. Y uno se pregunta ya, pero ¿cómo voy comprobando o a dónde debo apuntar cuando yo organizo la clase? Y acá debo cubrir 4 elementos que están ahí en las 4 casillas de diferentes colores. Debe cubrir primero mi organización que el alumno tenga mayor posibilidad de asimilar el aprendizaje. Ya por otro lado, le debo permitir al alumno a partir de la acomodación de ciertos elementos, de la organización, de la gestión, una máxima participación. Por otro lado, debo considerar la individualización de la enseñanza. Esto no es el trabajar de forma individual, ¿ya? Sino que considerar ciertos aspectos que más adelante voy a tocar. Y por último, también debo cubrir un clima afectivo. De nuevo, sacamos a la luz el tema del clima afectivo. Es algo que debe considerarse al momento de la organización. Yo debo planearlo, debo intencionarlo, debo distribuir los elementos de la clase para poder generar un clima afectivo. No así, creo yo, y ahí el profe la Sofi no sé si se une a mi opinión, pero que el clima afectivo no debe ser como un resultado de la clase, sino que más bien tiene que estar intencionado a partir del diseño, a partir de la gestión, a partir de la organización. Dele, profe. Ya, en cuanto al primero, hay que tener en cuenta la distribución del espacio. ¿Ya? ¿Con qué sentido? Con poder, según el espacio, adecuar a los estudiantes para que tengan mayor posibilidad de aprendizaje. ¿Ya? En segundo lugar, para cubrir la máxima participación, aquí yo dispongo al alumno y hablamos como de agrupación, ¿ya? Y esto va a definir, por ejemplo, si trabajo en grupos pequeños, más participación del alumno, o en grupos grandes, menor participación del alumno, ¿ya? Todo esto siempre pensando en el objetivo que yo quiero lograr, ¿ya? Después, para la individualización de la enseñanza, debo considerar las posibilidades y limitaciones que tienen los estudiantes, pero no en el sentido de la limitación física, de si tienen alguna capacidad distinta, sino que atendiendo a la diversidad,
porque todos somos distintos y por lo tanto todos tenemos posibilidades y limitaciones distintas, ya sea motrices cognitivas, ¿no es cierto?, afectivas, emocionales. Todos poseemos diferentes características, por lo tanto, lo que me debe brindar una organización de la clase o una buena organización de la clase es generar zonas de trabajo que atiendan a la individualización desde el punto de vista de la diversidad, ¿ya? Y por último, el desarrollo de un buen clima. Una buena organización me debe permitir que yo genere relación con el estudiante, pero también que entre los mismos estudiantes generen relación. ¿Qué me va a brindar esto? Que no solamente el alumno logre el objetivo motriz, ¿no es cierto?, desde que logre las tareas, desde que haga las actividades, sino que también genere compromiso y responsabilidad. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que una buena organización de la clase, contextualizada, ¿no es cierto?, y distribuyendo los elementos, no solamente tengo que apuntar al logro del objetivo motriz que yo declaro en mi diseño de clases, sino que también debo lograr calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendiendo que la calidad va más ligada como al aprendizaje significativo, a que el estudiante haga suyo el aprendizaje y por lo tanto le dé un significado propio, ¿ya? De ahí también la relación con el clima afectivo. Eso, muy bien. Dale nomás, profe. Completito. Factores que hay que considerar para el momento de organizar la clase. Como repito nuevamente, no es un manual, es una orientación y me dice que hay ciertos aspectos que debo considerar que no se me deben escapar, por así decirlo. En primer lugar, tenemos la organización considerando al alumno. Acá lo que primero hay que tener en cuenta es el tamaño de la clase. ¿Cuántos son? Y veo, según el grado de participación que les voy a dar, si los agrupo, si trabajo en dupla, si trabajan solos, si hay una atención individualizada, si trabajo con todo el grupo de la clase. Eso creo que uno lo tiene súper, que es como inherente a un profe de educación física, de cómo organizar siempre en grupo o qué sé yo. En segundo lugar, la estructura de la organización, y acá es en base a ser rígido o flexible. Y acá algo que se liga mucho con qué tanto compromiso le voy a otorgar al estudiante en la misma organización de la clase, ¿ya? Si soy muy rígido, mantengo el control yo como docente y no le permito al estudiante involucrarse en la organización de la clase, ¿ya? Por lo tanto, el estudiante no se va a ver muy implicado en la organización misma y por lo tanto puede que adquiera menos compromiso. Por lo tanto, si yo soy más flexible y le otorgo un poco más de responsabilidades en la organización del material, del tiempo, del espacio, qué sé yo, si le voy asignando un poco más de responsabilidad, lo voy haciendo un poco más partícipe de su propio aprendizaje, que es lo que debiésemos apuntar idealmente. En cuanto al tiempo de la organización, es distribuir el tiempo, ¿no es cierto?, en función de que el estudiante tenga mayor tiempo útil. Hay investigaciones que plantean que de la hora completa de la clase de educación física, del 10 al 20%, si mal no recuerdo, es un tiempo que se pierde. Entendiendo que el tiempo perdido es aquel tiempo en el que el estudiante no está ejecutando alguna tarea o no está realizando alguna actividad relacionada al planteamiento del objetivo. Por lo tanto, hay que ser súper detallista y de hecho nosotros en nuestra clase perdemos mucho tiempo útil, la ida al camarín, la entrega de la instrucción, por lo tanto todas esas acciones las debo organizar de tal manera que yo pueda maximizar el tiempo y ser eficiente, ¿ya? El uso del material y la utilización del espacio evidentemente va a depender del objetivo del que yo me plantee y del contenido por el cual yo deba o quiera lograr el objetivo, según el contexto, las características del alumno y también de lo que me puede ofrecer el establecimiento. No todos tienen un espacio grande, no todos tienen mucho material, algunos cuentan con muy pocos balones, algunos no tienen balones, algunos están en cancha abierta, techada. Esas cosas también se deben considerar, si bien pueden parecer obvias, no se nos deben escapar al momento de poder organizar la clase. Dele, profe. Y aquí hay un esquema que se presenta que se llama el continuo de la organización. ¿Y qué me va a decir acá? Que hay tipos de organización. ¿En qué sentido? Que yo les mencionaba anteriormente que a partir de la rigidez o flexibilidad que tenga mi organización, le voy otorgando mayor o menor implicancia al estudiante en la misma organización de la clase. Entonces, este esquema, al lado izquierdo, plantea una organización tradicional y técnica, que en la esquina superior izquierda
va directamente relacionada con el control que tiene el docente, ¿ya? ¿Qué hace cuando el docente tiene mucho control? De ahí determina qué tanto participa el estudiante, ¿ya? Pero por otro lado, si nos vamos al lado derecho, ¿qué pasa con la responsabilidad del alumno? ¿Ya? No es lo mismo tener el control de la clase y otorgarle la participación al alumno que asignar responsabilidades al alumno para que él se vea implicado en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, si vamos haciendo la bajada desde ambos lados, viendo como la izquierda y la derecha, nos vamos dando cuenta que una organización un poco más rígida permite tener control y disciplina, ¿cierto? Como mencionaba el profe que tienen los profes que están recién haciendo clases, pero por otro lado, si yo le entrego responsabilidades al estudiante, si le permito tener un autocontrol, lo voy haciendo un poco más autónomo, ¿ya? Entonces, la idea es llegar, ¿no es cierto?, a una organización como constructivista, en donde yo le permita al estudiante comprometerse con su propio aprendizaje desde la organización, ¿ya? Permitirle al estudiante asignarle que organice el material, involucrarlo en la organización de la clase para que él no solamente lograr el objetivo motriz como mencionaba anteriormente y ser eficaz en ese sentido, sino que también lograr un aprendizaje de calidad, que es que el estudiante se comprometa con su propio aprendizaje y le otorgue un significado. La organización práctica y humanista es como el término medio, ya que se le otorga control al estudiante, pero no lo implica mucho en el proceso. Ya por eso está como en un término medio. Eso, profesor, avance nomás. Ya. En cuanto al clima motivacional, hemos hablado mucho del clima, que es parte también de un elemento a considerar cuando uno organiza la clase. Ponemos este ejemplo de un cuestionario que se levantó a partir de poder corroborar si es que nosotros estábamos, o el profesor en verdad, como rol, como docente, podemos estar organizando un clima motivacional, que comprometa a los alumnos, que los haga partícipe, que los implique en el proceso. Y aquí hay ciertas estrategias o acciones de los docentes redactadas en forma de indicador para poder corroborar qué tanto un docente se preocupa de este aspecto, que es un aspecto que debe cubrir una adecuada organización. No sé, profe, si quiere sumarse, o sea, si quiere sumar algo. Sí, no, solamente señalar que el clima del aula es una variable que todos debemos considerar como profesor y profesora independiente del medio. Creo que eso es fundamental también para que los niños y niñas puedan estar más dispuestos al aprendizaje. Y por tanto, algunos de estos elementos, si bien esta es una pauta de evaluación, creo que también ustedes lo podrían llegar a considerar un poco para asumirlo como una buena práctica pedagógica que les permita visualizar su proceso como profesores y como profesoras. Eso nomás, profesor. Sí, importante como entender que la organización nos va a permitir en cierto grado ser efectivos como desde el punto de vista como asegurar un poco el éxito. Si bien hay cosas que uno se le escapan, en esta parte hay cosas que no se nos deben escapar, ¿ya? Y esos elementos, si los organizamos de forma adecuada, considerando el contexto, considerando los elementos que mencionamos anteriormente, nos deberían garantizar el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que para eso también se diseña, para eso se planifica. Eso. No tengo nada más que decir. ¿Dudas, consultas, chat, comentarios, sugerencias?